Hoy en este PowerPoint vamos a estudiar los antecedentes del marxismo, o sea, las bases filosóficas en las que se apoyaron Marx y Engels, que nos parece que son importantes para poder comprender mejor también la teoría marxista. Bueno, antes de hablar entonces de Marx tenemos que hablar de algo muy importante que es la dialéctica. Porque a principios del siglo XIX en Alemania, la filosofía desarrollada por George Hegel ejercía una enorme influencia sobre las ideas políticas y sociales. El método de pensamiento de Hegel es la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Bueno, es bastante complejo explicar la dialéctica. Ustedes pueden buscar hay varios videos en internet, pero nosotros tenemos que en este curso poder entender lo principal, lo más chiquito, como para ver la aplicación de la dialéctica en Marx. Nos podría llevar, si no, meses y cursos entender la dialéctica, cursos enteros. Fundamentalmente podemos decir aquí, en esta introducción, que la dialéctica es la comprensión por el hombre de las leyes del movimiento de la naturaleza y de la sociedad, ¿no? Una de las características del pensamiento hegeliano es que tratar de ver en la historia cómo todo va cambiando, cómo todo evoluciona. Si cada fenómeno social en cada fenómeno social existe la unidad de los contrarios. La lucha o contradicción permanente entre estos efectos. ¿Cuál es la lucha? ¿En qué consiste? Los que pugnan por mantener la situación y los que luchan para cambiarla y crear otra nueva. Por eso, en esta pugna, en estas contradicciones que existen en los sistemas a lo largo de la historia, es que se va a dar el germen del cambio y constantemente va a haber movimientos que nos hacen pasar de una situación a otra nueva. Bueno, según Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Pero no todo lo que existe es racional por el solo hecho de existir. Para ser real, además de existir, debe ser necesario. Este es el aditamento que dice Hegel que debe tener algo real. Además de existir, debe ser necesario. Entonces, como ejemplo, podríamos dar que en 1779 la monarquía francesa se había hecho tan irreal, porque estaba tan despojada de toda realidad, era tan irracional, que fue barrida por la Gran Revolución. Y así, en el curso del desarrollo, todo lo que un día fue real se torna irreal, y el puesto de lo real que agoniza es ocupado por una realidad nueva y viable, ¿sí? Entonces ahí está el cambio, un sistema reemplaza al otro, y además cada sistema lleva dentro de sí el germen, esas contradicciones que lo van a hacer cambiar. ¿Cómo va a ser este cambio? Pacífico, si lo viejo es lo bastante razonable para resignarse a morir sin luchar. Pero si en cambio se opone a esta necesidad, el cambio va a ser por la fuerza, como sucede en las revoluciones. Todo lo que es real dentro de la historia humana se convierte en el tiempo, en algún momento, en irracional, dice Hegel. Todo lo que existe debe perecer, como ya sabemos, ¿no? Todo lo que existe perecerá inevitablemente, porque todo lleva dentro de sí las fuerzas, primero solo en germen, pero luego cada vez más desarrolladas, que lo han de sustituir. En cada fenómeno social existe la unidad de los contrarios, lucha o contradicción permanente entre estos efectos que mencionábamos antes. Los que pugnan por mantener la situación y los que luchan por cambiarla y crear otra. Por otra parte, un discípulo de Hegel, Ludwig Feuerbach, también alemán, filósofo, en este caso fue materialista y ateísta, ¿no? Ateo, es decir,
Ateo se denomina aquellos que no tienen Dios, no creen en Dios. Las concepciones de Feuerbach cambiaban, ¿no? Recordemos esto de que empezó como discípulo de Hegel, recorriendo el camino desde estas ideas de hegelianos hasta evolucionar en el materialismo. La base inicial de la evolución filosófica entonces de Feuerbach fue la crítica de la comprensión idealista que tenía Hegel de la esencia humana y la reducción de esta a la autoconciencia, ¿no? Hegel hablaba de como punto de partida de toda actividad filosófica tomar conciencia, la autoconciencia. En su obra Contribución a la crítica de la filosofía hegeliana, que se publicó en 1839, Feuerbach se manifiesta contra el sistema idealista de su maestro y va a relacionar la crítica del idealismo con la crítica de la religión, que va a verse claramente expuesta en su obra La esencia del cristianismo, que se publica en 1841. En esta va a explicar la filosofía y va a criticar la religión. Con singular maestría, Feuerbach va a exponer entonces en su obra, va a poner al descubierto las raíces gnoseológicas de la religión, es decir, las raíces del conocimiento en la religión. Principalmente esto sucede en el cristianismo. Es decir, Dios es la esencia humana, enajenada del propio hombre y convertida en un absoluto. Todas las propiedades atribuidas a Dios son las propiedades del propio hombre, pero arrancadas de él, representadas como autónomas, personificadas en Dios. Esto está extraído de la obra de Feuerbach. ¿Qué nos quiere decir entonces? Esto de que en realidad el hombre, que según su visión creó a Dios, atribuyéndole todas las propiedades que son propias de sí mismo, del hombre, que van a convertir en absoluto. O sea, nosotros vemos en la religión que habla de que Dios creó al hombre de su imagen y semejanza. Sin embargo, Feuerbach va a sostener lo contrario, que Dios es creado por la imaginación del hombre y a imagen y semejanza del hombre, conteniendo entonces todas sus atribuciones, las propiedades atribuidas a los. ¿Qué más dice Feuerbach? La naturaleza existe independientemente de la filosofía, es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los hombres. Fuera de la naturaleza y de los hombres no existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos reflejos fantásticos de nuestro propio ser. Ahí está explicando esta idea de que en realidad lo que existe es lo concreto, lo material, que podemos percibir, que en definitiva está en la naturaleza, y el hombre que de alguna manera está inserto en la naturaleza, y todo lo demás es producto de nuestra imaginación. Nuestra conciencia y nuestro pensamiento, además, a decir Feuerbach, son producto de un órgano material físico que es el cerebro. Entonces la materia no es producto del espíritu, sino que el espíritu mismo no es más que el producto supremo de la materia. O sea, todo lo que pensamos, lo que sentimos, es producto de un órgano material, ¿no? De algo realmente material. Bueno, entonces va desarrollando esto que pasa, este camino que va dejando el idealismo y que va transitando hacia el materialismo, poniendo en el centro de toda la filosofía lo material. Pero Feuerbach queda a mitad de camino. Había que dar el siguiente paso, que era sustituir este culto del hombre abstracto, que era lo que él hablaba en su libro, por la ciencia del hombre real y de su desenvolvimiento histórico. El hombre situado en la historia, en un momento y en un lugar. De ello se van a encargar Marx y Engels.